el desafío como la vertiente más idónea ante los nuevos tiempos empresariales. ¿Es el consumidor manipulado o está el consumidor ya empoderado? Vaya binomio, vaya dilema. Hagamos un poco de historia. Estratégicamente hablando, muchas empresas manejaban el marketing con hilos y marionetas para que los consumidores se moviesen al ritmo que les marcaran. De tal suerte que una de las estrategias que se utilizaba era precisamente desde cuando la madre lleva obviamente en su vientre a ese futuro consumidor. Es decir, cuando aún en el feto ya se está escuchando el replique de una marca, de un producto o de un servicio a través obviamente del convencimiento de la familia, de la madre, respecto a tales o cuales marcas. Nombres, empresas, productos, situaciones, circunstancias, evidentemente todo lo está escuchando ese feto. De tal suerte que la marca está preparando a esa generación para que en su momento, en el momento más propicio, ya esté preparado para que cuando esté en condiciones de tomar decisiones, pues evidentemente nos prefiera. Es una especie de manipulación constatada con muchos elementos, ejemplos y casos reales. Entonces hablamos de manipulación del consumidor. Otro elemento importantísimo, que es el que más me encanta profundizar, porque me llena primeramente de estupor y después me impregna de establecer el por qué sucede o están sucediendo este tipo de cosas, pero sobre todo porque son permitibles por parte de quien no las debería de permitir. Y voy al punto. Un segundo elemento tiene que ver con la pregunta: ¿y el miedo vende? ¿La paranoia vende? ¿El pánico vende? ¿O por qué vende el miedo? ¿O en realidad el miedo sí vende? Por supuesto que sí. Y me voy a referir específicamente a una sola industria, la industria farmacéutica. No es de ahora los grandes negocios que están haciendo los farmacéuticos, los fármacos. Ya tiene muchos años. Por eso preguntaba, ¿cómo era posible que se le permitiese por parte de los organismos reguladores de la publicidad sobre todo, en donde exacerban las características o los principios naturales de cierto medicamento en cuanto a lo que es capaz de hacer? Después llegan los productos milagrosos, después llegan, etcétera, etcétera, etcétera. En estos momentos, o en la mitad de la pandemia, fue una cosa increíble donde las marcas empezaron a vender bastante, inconmensurablemente respecto a lo que ellos pensaban vender nunca en su vida, precisamente en base al miedo, en base a crear pánico, en base a crear temor, en base a hacer culpables a las personas para que esa culpabilidad se convirtiese en emoción y en acción de compra a efecto de paliar un poco justamente eso. El miedo tradicionalmente es un persuasor muy potente en el ánimo emocional del ser humano y por tanto
lo que busca el ser humano es que esas emociones se conviertan en acciones a efecto de tener, desde su punto de vista, un paliativo o un elemento o un fármaco que venga a detener cualquier problema de salud. Pero no nada más es la industria farmacéutica, son muchas industrias y sus empresas. Aquí lo que estamos resaltando es la estrategia que determina que la gente compre en función al miedo, al pánico, a la paranoia. Otro elemento importante que tiene que ver con el consumidor es cómo éste se ha vuelto o lo volvieron adictos las marcas. De tal suerte que hay consumidores, que hay nutrido grupo de consumidores que difícilmente pueden sobrevivir si le están comprando determinadas marcas. Normalmente se manejan en dos fases, la fase rutinaria y la fase de ensueño. La fase rutinaria es en la que constantemente y recurrentemente están utilizando determinada marca. Y la fase de ensueño va más allá, porque aún cuando supere sus ingresos económicos, justamente la marca, a través de las diferentes estrategias, logró convencer al consumidor de que ya lo que estaba comprando ya no era suficiente, ya tenía que pasar de la rutina a otro momento. Y esos elementos obviamente son los que tenían o tienen obviamente manipulados a los consumidores. Estábamos hablando de que posiblemente estemos hablando de una transición de lo que es el hecho de que sea manipulado, pero también el hecho de que estés en la transición hacia el empoderamiento. Y después de diferentes estrategias, quizá hay una que a muchos todavía les sigue pareciendo sorpresivo, que las empresas los conozcan, que los bancos les conozcan, que las diferentes marcas les conozcan. Se llama entonces cuando el consumidor o el ser humano pierde la privacidad. La pérdida de la privacidad no es otra cosa más que el resultado del uso de la tecnología. Y vamos a hablar propiamente del uso de teléfonos inteligentes que a través de píxeles detectan la preocupación, indagación o búsqueda que hace un consumidor y en pocos momentos ya les está llegando el suministro y el bombardeo respecto a diferentes posibles marcas que le vengan a satisfacer esa búsqueda. Los mismos bancos como industria, yo sigo preguntando en diferentes aforos, ¿existe aún el secreto bancario? No, todo el mundo sabe todo, nadie sabe prácticamente de lo que es capaz la industria, en este caso, de la manipulación en aras de desnudar, en ese sentido, la privacidad del consumidor. Y una serie de situaciones importantes que se estaban dando o que se seguirán dando en la búsqueda de la manipulación constante del consumidor. Entonces, aquí, al inicio de la charla establecíamos ese dilema. A ver, ¿qué tanto entonces ahorita el consumidor está siendo manipulado? ¿Seguirá siendo manipulado desde el feto, desde el pánico, desde la adicción a sus marcas, desde la pérdida de su privacidad, incluso de las nuevas imágenes que tienen las marcas para convencer al consumidor respecto a lo que es el sexo?
y una serie de interrogantes importantes. Yo estoy convencido, estamos convencidos, que en cierto momento la transición se está dando de manera muy vertiginosa, y esa sumisión, esa manipulación va a cambiar, se va a transformar en un empoderamiento. Esto lo seguiremos viendo en los siguientes capítulos. Qué bueno que estamos aquí todavía, y qué bueno que tu vida siga siendo feliz. Suscríbete y recomiéndanos. Hasta pronto.